Saludos a todos los que nos están viendo en línea, también a todos los que están aquí presentes. Hemos estado en una serie que le hemos titulado Campo de Entrenamiento. Y durante esta serie, básicamente hemos tocado los principios de lo que es la iglesia desde el punto de vista de la misión que Jesús le dejó a la iglesia. Durante estos 3 meses que llevamos, hemos estado hablando sobre varias cosas. Número 1, comenzamos hablando de la fe. La fe es necesaria para el creyente. Sin fe es imposible agradar al Señor. Lo segundo que comenzamos hablando durante la serie fue básicamente cuáles son las cosas que Dios toma en el corazón del hombre. Dios desea que el corazón del hombre que confiesa ser creyente y cristiano sea uno de honestidad, sea uno de amor, sea uno de tolerancia, sea uno de respeto, sea uno que también aprende a perdonar. Y todas estas son características que mientras vamos en el caminar de Jesús debemos ir desarrollando. No significa que encontré a Jesús y ya fui totalmente cambiado. Es un proceso de cambio que mientras vamos caminando en Jesús estamos acercándonos a quien Él vio que yo podía ser. Pero no se queda simplemente ahí, tenemos que transmitir lo que Él nos ha entregado. Tenemos que transmitir lo que nos ha entregado a través de su palabra. Y el pastor Santiago, el pastor Luis, compartieron en las pasadas semanas, número 1, que cómo romper el hielo y hablar sin temor. Y número 2, entendiendo que un cristiano, un creyente, cuando ha recibido a Jesús, cuando ha sido y está en el proceso de la transformación, lo que sucede es que comienza a proyectar una vida que es reconocida. Y el pastor Luis decía que cuando eso ocurre, personas van a reconocer y van a decir, como le dijeron a Pedro, tú hablas como ellos. Porque se ve, se nota, se siente que hay algo del Espíritu corriendo y que sale y fluye sobre ti. Y cuando comenzamos esta serie, nuevamente le titulamos Campo de Entrenamiento, porque no importa en qué etapa tú estás de tu vida cristiana, tenemos que ir adquiriendo más y más de las herramientas que el Señor ya ha puesto en su palabra para poder ser creyentes efectivos, que estemos alcanzando y logrando el objetivo que fue que en Mateo 28, 19 y 20 Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero no es simplemente de aquí a este punto, es un proceso también. Un proceso que vamos desarrollando mientras más nos acercamos a Jesucristo. Y hoy yo quiero hablar básicamente de una cena muy importante. ¿Y qué tiene que ver esto, la palabra cena, con el evangelismo y prepararnos como creyentes? Porque esto es importante, escuchen. Toda buena historia se origina en un punto. Tiene un punto de original, en el cual comienza toda historia que de algún punto nos llama, nos cautiva, nos atrae. Tiene un punto en el cual algo pasó que causó que eso comenzara a suceder. Y me explico, vamos a hablar de cosas seculares primero. ¿Cuántos conocen la historia de Spider-Man? Yo sé que la mayoría de los niños lo saben, ¿verdad? Los que han visto la película, lo picó una araña y ¿qué pasó? Y se convirtió en un Spider-Man. Pero la realidad es que cuando Spider-Man fue picado por la araña, él no se convirtió en Spider-Man, él se convirtió en alguien que tomó el talento que acababa de recibir o el poder para utilizarlo para su propia lucro, para hacer dinero. Y luego no fue hasta que una mala decisión causó la muerte trágica de un tío, y ahí fue que comenzó la historia de ese superhéroe. Vamos a tomar a alguien de la vida real. Martin Luther King, por ejemplo. Todos lo conocemos. Tiene mucho que ver con
la polémica de razas que hasta el día de hoy todavía existe, y tú y yo somos víctimas también, porque tenemos un colorcito diferente. Ese problema llevaba mucho tiempo existiendo y hasta el día de hoy existe. Pero no fue hasta el momento, no en el cual un pastor llamado Martin Luther King se levantó y empezó a hablar, sino fue en el momento en el cual él estaba en la universidad. Y en la universidad, él se enamoró de una chica blanquita. Y la chica blanquita se enamoró de él. Y eso causó un gran problema, porque en aquel entonces solamente habían fuentes y lugares de comida para negros y lugares en los que las personas blancas podían estar. Y ellos estar tocándose, el estar, causó una polémica. Y eventualmente nunca estuvieron juntos, pero eso fue lo que causó para él. ¿Y por qué yo no puedo compartir con quien yo quiera? Y pasó el gran movimiento. Fue el punto de originalidad. Y cada uno de nosotros tenemos un punto de originalidad. Un punto en el cual algo que tal vez parece pequeño e insignificante para ti, comenzó a dar el paso para llevarte al punto donde Dios quiere llevarte. Para algunos puede haber sido una tragedia. Para otros puede haber sido tal vez un momento de desesperación. O tal vez una tristeza, tal vez una pregunta. ¿Existe Dios realmente? Independiente, todos tenemos un punto de originación, un punto donde comienza nuestro caminar con Dios y que va en camino a nuestro destino. Y a veces tomamos y menospreciamos eso porque pensamos que es insignificante, pero permíteme decirte que tu punto que causó que comenzaras a caminar con Jesús es mucho más importante de lo que tú te imaginas, porque ese es el comienzo del testimonio y de la obra que Dios va a hacer en ti. Y esta historia que vamos a leer hoy, narrada por el apóstol Pablo, comienza el camino de 12 hombres o 11 hombres que estaban caminando con Jesús. Y lo vieron hacer milagros. Y lo vieron hacer todo tipo de cosas. Pero estaban simplemente en un campo de entrenamiento. Había llegado la graduación. Y este era el comienzo de su propia historia, no de la historia de Jesús ya. Este era el comienzo de la historia de Pedro, de Juan, de Jacobo, aún de Judas Iscariote, el final de su historia. Y este fue un día, estaban en un lugar llamado el aposento alto. Era un lugar amplio que habían tomado prestado. Y estaban todos en víspera de las Pascuas, preparándose para algo que ellos no estaban preparados. Y era que el maestro ya no iba a estar con ellos. Y hasta este punto la historia era totalmente sobre Jesús. Ellos eran simplemente personajes en esta historia de soporte, de apoyo. Pero estaban a punto de convertirse cada uno de ellos en el protagonista de su propia historia, que la cual la vemos a través del resto de los evangelios. Llegan a este lugar y están sentados y comienzan a comer, pero Jesús hace algo diferente en este día. Hace algo diferente, y es que en vez de comer como ellos estaban acostumbrados, porque en las Pascuas se acostumbraba a comer pues las diferentes cosas, inclusive los panes sin levadura y otras cosas. Pero Jesús tomó un acercamiento diferente y tomó una copa de vino y un solo pan. Ahora, usted puede pensar que en la mente de los discípulos Jesús está a punto de hacer el próximo milagro. Aquí comemos y nos vamos a hartar todos porque
los va a multiplicar todo y vamos a estar listos. Pero Jesús no hizo eso. No hizo lo que ellos estaban esperando tal vez. Él tomó y en vez de añadirle, les restó. Esto es importante. Tomó un solo pedazo y lo comenzó a partir. Y tomó una sola copa y le pidió a todos que tomaran de la misma. Y cuando estaba haciendo esto, comenzó a hablarles de lo que iba a pasar. Y ellos estaban primero incrédulos. Ellos no sabían qué esperar, porque no sabían que había comenzado su propia historia. Ellos todavía esperaban continuar siguiendo simplemente la historia. Pero ¿sabes qué? Dios te ha llamado a algo a ti específico también. Y Dios ha originado, te ha puesto un punto inicial que es el cual ha comenzado tu caminar. ¿Para qué? Para que cumplas la misión y termines lo que Él comenzó cuando entró en la cruz del Calvario. Ahora, para eso, para muchos de nosotros, puede ser algo que nos dé temor. Porque cuando hablamos de evangelismo y cuando hablamos de hablar la palabra, pensamos, pero es que yo no soy predicador, es que yo no tengo teología, es que yo no. Y damos más excusas que el mismo Moisés. Pero ¿sabes qué? Si ya tú tienes una historia en la cual Dios comenzó a hacer algo en ti, ya tú tienes suficiente para hablar sobre Él. Porque Él lo hizo. Y ellos estaban ahí. Estaban cenando y partiendo el pan y tomando todo eso. Y Jesús le estaba hablando, ustedes van a ser los que van a alcanzar. Ustedes van a hacer algo. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a estar con ustedes. Ahora entra la tristeza. Porque claramente ninguna historia que vale la pena escuchar está sin ningún tipo de problemas. Ahora, para los discípulos era un problema. ¿Por qué? Porque ahora lo tenían que hacer ellos. Muy fácil era cuando Jesús hacía milagros. Muy fácil era cuando Jesús predicaba. Muy fácil era cuando Jesucristo hacía todo lo que hacía y atraía a las masas y la gente con su carisma se acercaban y lo seguían. Era muy fácil porque ellos lo que tenían que hacer era simplemente estar presente y ser parte de la película de Jesús. Compartirle su propia fama. Pero ahora había un problema que ahora les tocaba a ellos. Y ahí es donde muchas veces nosotros como creyentes nos estancamos. Porque cuando Jesús nos está llamando a hacer algo es más fácil a veces sentarnos simplemente a escuchar al predicador y si no me gusta me voy a la próxima iglesia y ya. Participando de qué? De la gloria de otro. Ahora no quiere decir que todo el mundo se va a hacer predicador ni todo eso. Simplemente estoy queriendo decir que donde tú estás ahora mismo, aquí presente, tú puedes ser parte de algo más grande que Dios tiene para esta ciudad. Si te pones en tu lugar, si te pones a hacer, a activar, a actuar, puede ser algo, parte de algo mucho más grande. Pero depende de mí. Y créeme que ellos no estaban preparados para eso. Porque si hubiese estado, no hubiesen tomado la noticia de la manera que lo tomaron, no hubiesen luego huido cuando arrestaron a Jesús. No hubiesen tenido que esperar a ver a Jesús nuevamente físicamente y ponerle el dedo en las manos para hacer algo al respecto. Pero a veces, ese somos nosotros. Cuando Dios ya comenzó a hacer algo en mi vida y lo recibo y lo acepto y digo, Señor, gracias porque me salvaste, gracias, pero entonces llegué al punto en el cual hasta aquí. Y quiero decirte que ese punto es simplemente la graduación para algo más. Pero se nos olvida constantemente.
¿Por qué? Pues la vida te trae situaciones, uno mismo se busca problemas, el enemigo añade cosas y las otras gentes se encargan de ayudarle. Eso pasa. Yo entiendo que sea a veces difícil, sea a veces un poco complicado mantener nuestro enfoque en lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Pero por esta misma razón es la cual Pablo toma en 1 Corintios capítulo 11, y es donde vamos a estar hoy. Y comienza a hablarle y a refrescarle la mente, porque Jesús fue el comienzo de algo en tu vida, pero no es el final. Ese encuentro inicial con Cristo fue para que pudieses llegar mucho más lejos de donde estás. Pero nos quedamos a veces en esa etapa de la mesa, en la cual queremos seguir disfrutando de lo que Él te está dando, pero si no te das cuenta, a veces Él partió el pan entre ellos, que significa muchas cosas, pero escucha la significancia o el significado que le voy a dar hoy. Es que el ministerio y la iglesia no le toca a uno, le toca a todos. Y cuando Él la partió, Él entregó a cada uno un pedazo de lo que iba a ser la misión de Jesucristo. Y le dijo, en cierta simbólica, todos ustedes están comiendo un pedazo que me pertenece a mi cuerpo. Porque el pan representa, ¿qué? El cuerpo, y lo vamos a leer ya mismo. Y cuando Jesús le está partiendo, está diciendo, este es mi cuerpo. Lo está partiendo y está diciendo, no simplemente tú comiste parte de mi cuerpo, eres parte de mí y yo soy parte de ti. Pero unidos formamos uno. Y cuando Él está haciendo esto, para ellos en ese momento no lo entienden. Y pasan por muchas cosas y tienen que llegar al punto de ver a Jesús y luego entrar en su presencia y permitirle al Espíritu Santo que entre y salir luego de eso del día del Pentecostés. Pero el origen donde comenzó su historia como tal fue en ese momento, porque ahí fue donde comenzaron a tomar decisiones que marcaron la vida de cada uno de esos apóstoles. Quiero que me acompañes en 1 Corintios capítulo 11, versos 17 y 18. Y después de ahí vamos a continuar por ahí un poco más adelante. Okay. Ok. ¿Lo tienen conmigo? Dice el 17. Al darle las siguientes instrucciones, y este es Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, pero también me aplica a mí hijo y a ti en el día de hoy, dice, no puedo elogiarlos. Está muy interesante porque él comienza diciendo, en otras palabras, ustedes deberían saber mejor que esto. Que llevan ya tiempo como creyentes, ustedes que llevan ya tiempo como cristianos, llevan ya tiempo congregándose en la iglesia de Corinto, el pastor es bien amigo mío, ustedes son buena gente, les escribo esta carta con mucho amor, pero no puedo felicitar lo que han estado haciendo. Comienza con esa introducción. Ya tú sabes que cuando alguien comienza de esta manera, lo que viene después no es fácil. Y mira lo que dice. Ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. ¿Qué es prejuicio? Echándole el ojo a mi hermano y mi hermana para ver qué está haciendo mal, para yo sentirme mejor al respecto. Porque a veces pasa algo y yo no entiendo esto, pero mientras más tiempo llevamos a la iglesia, a veces se nos olvida tanto lo que Dios nos mandó a hacer, que como estamos ociosos, sin nada que hacer, nos comenzamos a tratar de micromanejar la vida de los demás. Y
Y si tuviésemos el enfoque completo en la misión que Jesús nos ha enviado, no te daría tiempo para estar pendiente a la vida de los otros y al chisme de los demás. Y Pablo se dio cuenta de esto y dijo, no puedo elogiarlos. Porque pudiendo haber estado haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, están haciendo cosas que no benefician ni progresan al cuerpo de Cristo. Y está ahí. Son de prejuicio más que de beneficio. Y dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. En otras palabras, habían grupitos. ¿Cuántos han experimentado esto? Te dejan afuera. Eso no va a ser, eso no, aquí no tiene lugar. Lo digo desde el frente. Aquí somos un cuerpo porque compartimos el mismo pan. Y él está tratando de explicar esto. Habían divisiones. Habían gente tratando de tomar poder. Habían otros haciendo lo que daba gana. Estaba el grupito que chismea siempre. De todo lo que tiene que ver. Pero la congregación del Verbo, como representa nuestro logo, somos uno en Cristo. Y dice, oigo decir que se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. En otras palabras, él ni estaba ahí y sabía que lo que estaba pasando era real. No había ni que decirlo. Y después dice, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestren quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Y él continúa y comienza a enseñarle, a decirle, el propósito de ese momento en el cual Jesús se sentó y partió el pan con sus discípulos. Y hoy tú y yo, si eres creyente, vamos a partir el pan juntos también. Porque esto es importante y es una parte importante. Y la razón es porque la cena del Señor es un recuerdo, me refresca su misión. La cena del Señor, el propósito único que tenía era acordarte de que Él nos llamó a hacer algo y por qué estamos tan tranquilos haciendo nada. Mira, en el verso 23. Él comienza a hablarles y le dice, porque yo he recibido del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Y en otras palabras, lo que yo les estoy hablando en el día de hoy, estaba hablando Pablo a ellos, no me lo estoy inventando yo. Yo recibí estas instrucciones de parte del Señor. Igualmente el Señor le impartió estas instrucciones a los demás apóstoles para que nosotros las siguiéramos. Él le dice, te estoy transmitiendo. Porque crea o no crea, todos tenemos algo que transmitir. Cuando tienes negatividad, tú transmites negatividad. Cuando tienes un buen humor, tú transmites alegría a los demás. Todos transmitimos algo. No hay peor cosa que tú llegar a un lugar y que alguien tenga completo desinterés y transmite eso a ti porque así a ti también se te quita el interés de tan siquiera estar en ese lugar. Te quieres ir. Las cosas se transmiten. Y Jesús transmitió un mensaje de unidad a través de esta acción, aún sabiendo que tenía un traidor en la misma mesa. Aún sabiendo que alguien y todos ellos iban a fallarle esa misma noche. Él les transmite un mensaje de unidad. Porque no importa si tú le vas a fallar también esta misma noche.
Si aprendes a regresar a Él y a compartir el pan de una manera correcta, hay camino de vuelta a casa. Hay mucho más que el Señor va a hacer contigo. Y Él dice, porque yo les transmití a ustedes lo mismo que Él me enseñó. Dice que el Señor Jesús, la noche en la que fue traicionado, tomó el pan. Y aquí tengo una muestra pequeñita, pero la voy a abrir para utilizarla de ejemplo. Y cada uno les va a tomar uno, al final vamos a tomarla juntos. A ver cómo hago esto sin manchar la Biblia de... Ahí está. ¿Ok? Mira, se partió. Esto a lo mejor no lo van a poder ver porque es bien pequeñito. Pero se parte. Pues Jesús la está partiendo. Tomó el pan y lo partió. Y comenzó a darle a cada uno su pedazo. Toma Pedro, toma Juan, toma Jacobo. Y yo me imagino que el pedazo más grande le dijo, toma Judas. Para que sepas que todavía tienes oportunidad de regresar, si los quieres hacer. Pero lo tomó. Y luego dijo, después dio gracias y lo partió. Porque aún cuando está el momento que va a definir tu vida, que puede cambiar tu historia, que nunca se te olvide ser agradecido porque Dios ha hecho mucho más de lo que tú conoces contigo. Que Dios ha hecho tantas cosas buenas contigo y conmigo. Y a veces mi actitud propia es un acto de desagradecimiento a Él. Cuando pienso que me merezco más de lo que me ha dado, cuando comienzo y digo, ¿y cómo este se cree que me trata de esta manera o de aquella? ¿Sabes que Dios nos ha llamado a brincar ciertas emociones para entender que Él es más que suficiente para mí? Que un corazón de humildad es necesario para continuar hacia adelante con Él. Y dice, este pan es mi cuerpo. ¿Qué es el pan? Su cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo se le conoce a la iglesia? Como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Pueden ver la correlación? Este es mi cuerpo. Y dice, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto, este simbolismo. No es algo mágico. Esta cena o lo que vamos a, la representación simbólica que vamos a tomar al final de hoy no es mágica. Es un recordatorio, es para que te acuerdes que Jesús se dividió entre cada una de las personas que existen en el reino de Jesucristo. Que su cuerpo eres tú. Que eres parte importante. Que si tú no fueses lo suficiente importante para Él, Él no se hubiese tomado el tiempo para que tú fueses parte de Él. Pero como eres parte de Él, tienes algo y una función dentro de Él. Porque si hablamos de biología y hablamos del cuerpo humano, cada cosita tiene significancia y sentido y poder y tiene uso. Y cuando una de esas cosas comienza a fallar o deja de trabajar correctamente, nuestro cuerpo, ¿qué sucede? Se enferma. Entonces me comienzan los dolorcitos y me comienza aquello y lo otro y no me siento bien y me molesta acá, hasta que eventualmente el cuerpo deja de funcionar completo. ¿Y qué pasa? Algunos nos vamos con Él y otros no. De la misma manera, el cuerpo de Cristo, cuando Él es
está haciendo este acto, más que nada, está tomándose el riesgo y la confianza diciendo, tú eres tan y tan valiosa que yo te considero parte de mí. Y tal vez yo diré, pero es que Señor, es que yo no esto, yo no aquello, yo hago esto, hice aquello aquel día. ¿Y por qué tú me consideras parte? Y Él no está mirando, Él mira mucho más allá de eso. Él mira quién tú eres en Él. Él dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Tú hiciste eso y aquello y sabes que aún yo confío que tú puedes ser 100% parte de mí, si los quieres hacer. Toma. Jesús en aquel momento, cuando estaba en ese momento repartiendo el pan, Él no estaba mirando porque Él sabía quiénes eran los que estaban alrededor de la mesa y que iban a hacer unas cuantas horas después, pero aún así no le importó y le entregó el pedazo y le dijo, ¿sabes qué? Aún tú haciendo y aún que vas a hacer esto, tú eres partícipe de quien yo soy. Tú eres parte de mí. Y luego Pablo continúa explicándole a la iglesia de los Corintios y le dice, de la misma manera, después de cenar, y no sabemos qué cenaron, probablemente ese fue el único pedazo de pan que tuvieron, a lo mejor tenía un banquete, es irrelevante. Lo que sí es importante es lo que pasó luego. Y dice, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Ahora, cuando Él está haciendo esto, obviamente es una copa más grande que esta. Esto no daría para todos. Pero Él está tomando y pasando esta copa y está hablando de sangre. Y esto era algo que para ellos, primero que nada, no entendían. Imagínese usted cómo se sentiría si alguien le dice, toma, esta es mi sangre, bébetela. Lo primero le dice, a esta persona le falta un tornillo. Es lo primero. No hace sentido. Pero hay veces que tú ni tienes que entender lo que Dios está haciendo. Tú lo que tienes que confiarle. Y ellos le confiaron y tomaron. Y obviamente, si tú has leído un poquito más, sabes que su sangre fue la que redimió todo pecado de la humanidad. Ahora Él no está diciendo que con que tú te bebas este poco de jugo en este día, tus pecados van a ser limpiados hoy. No, tus pecados fueron limpiados en el momento en el cual tú les recibiste. Entonces, ¿por qué beber esto si esto no realmente hace nada? Nuevamente, vamos a ver por qué. Siga conmigo, dice. Cada vez que beban de ella, hágalo en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que tomas esto, no es simplemente un acto religioso más. Aunque nosotros lo podemos convertir en eso fácilmente. Es un acto de decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Es un acto de reconocer y recordar que Dios dio lo que era más valioso de Él por ti. Y permíteme decirte que no fue un desperdicio. Que cuando Él hizo lo que tenía que hacer, Él sabía exactamente qué era.
Y él sabía exactamente la razón por la cual lo estaba haciendo. Es porque tú valías mucho más para él. Y cuando tomamos esa copa o ese jugo o vino, lo que sea, como ellos pasaron el vino, la idea es de que tú observes dentro de tu interior y digas, como dijo Pablo en Romanos, no hay condenación. La sangre de Cristo es más que suficiente en mí. Y si yo dejo que ella me cubra, y si yo dejo que ella sea parte de mí, yo soy justo y santo ante los ojos del Señor. Que mi pasado ya no tiene que tener control sobre mí. Que mi futuro puede estar en sus manos. Que aún las decisiones que estoy a punto de tomar pueden ser utilizadas para bien. Pero dependen de mi propia actitud. Dependen de quién yo he decidido ser. Y luego da una advertencia y dice, no la tomen de manera indigna. En otras palabras, eso quiere decir que no la tomen en pecado. Quiere decir, no la menosprecien, no la tomen por tomarla, no la hagan un ritual, no la tomen de manera para que no me vean. Para que no me vean que no la tome y piensen que tengo el pecado, no. ¿Sabes qué? La sangre ya te limpió de pecado. Y si fue que fallaste junto a entrar a la puerta, abogado tiene. Habla con él y dile, Señor, te confieso lo que hice, perdóname. Ahora, ahí no está el peligro, Él sabe tu naturaleza. El peligro está cuando se convierte en una rutina. El peligro está cuando lo hago por hacerlo. El peligro está cuando menosprecio el poder que tuvo la sangre de Jesucristo sobre mi vida, cuando menosprecio la capacidad y la calidad del cuerpo de Jesucristo. Porque si Él fue capaz de partir el cuerpo y entregárselo a personas que eran incapaces de hacer las cosas por sí mismos y los hizo capaces en su nombre, cuando yo estoy tomando y utilizando lo que en vez de estar ocupado en la misión de Él, estoy utilizando mi tiempo para atacar lo que Él hizo y a quien Él hizo, entonces estoy destruyendo el cuerpo que Él mismo es. Y Él no quiere que ataques el cuerpo, Él quiere que levantes al caído, que alcances a aquel que está perdido, al que está desamparado, desolado, necesitado, buscando una alternativa. Y hoy yo voy a invitar a que pasen los elementos, porque yo quiero invitarte que si tú entendiste el mensaje de hoy y estás listo y dispuesto y aunque no te sientas preparado, recuerda que esta es la iniciación, es no el final. Y a lo mejor usted ha tomado la Santa Cena muchas veces, pero hoy yo quiero ponerle en ti algo diferente, un nuevo motivo, que no es simplemente un acto religioso. Es que refresca y me recuerda que la misión de Jesucristo no ha terminado hasta que Él venga. Y yo puedo hacer algo al respecto.